Bien, amados, en esta mañana vamos a terminar un tema que desde la semana pasada hemos estado examinando y hemos estado llevando a cabo a través de la palabra de Dios. No es fácil y es complejo a veces sacar cada extracto de la palabra de Dios en su esencia más pura para entender a lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Recuerde usted esto, que cada uno de nosotros, usted va a ser promovido en la vida y proyectado en la vida. Todo lo que Dios haga con usted va a estar de acuerdo a aquello en lo cual usted se ha preparado, Señor, ¿no? Usted no puede llegar más allá, o no pueden venir más lugares donde hayan responsabilidades si usted no está preparado para ello. Por lo tanto, el día de hoy quisiera que termináramos el tema que comenzamos la semana pasada, ¿no? La semana pasada comenzamos a hablar acerca de cómo es servir de acuerdo al corazón de los hijos de Sabia. ¿Se acuerdan que ese era el título de la semana pasada? Recuerden ustedes que nosotros debemos, para servir al Señor, nosotros tenemos que tener dos ingredientes, dos cualidades, dos virtudes que caracterizan a Dios. Tenemos que tener el corazón de Dios y la naturaleza de Dios. Siempre en cuanto a lo que nosotros hacemos, servimos y nos desenvolvemos en medio de la iglesia, en medio del cuerpo de Cristo, pero además en medio de este sistema donde usted trabaja, donde nuestros niños estudian, todos deben hacerlo de acuerdo al corazón de Dios, porque Jesucristo, cuando Él estuvo en esta tierra y caminó en medio de este mundo siendo conocido como el Hijo de Dios, Él lo hizo de acuerdo a esa naturaleza y de acuerdo a ese corazón. Jesucristo sirvió conforme al corazón de Dios y actuó conforme a su naturaleza. Entonces, la vida nuestra tiene que tener ese ingrediente. Si no lo tiene, usted puede pasarla muy mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos comportamos como los hijos de Sabia, ¿cierto? Podemos tener muchas cosas que pueden ilustrar que lo estamos haciendo bien, pero en el fondo las motivaciones están mal. Y eso es lo que debemos aprender. La semana pasada quedamos en Joab. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo todas las cualidades de Joab? Estuvimos viendo todos sus aportes, todas sus valentías, todo lo que lo caracterizaba a Joab. Y Joab, lógicamente, para muchas personas puede ser un ejemplo, ¿no? Como para muchos el día de hoy, hay personas que son un ejemplo. Usted puede ver en el desarrollo natural nuestro de la tierra, en cualquier nivel de cosas, la política, los negocios, todo aquello que debe mostrarnos puede mostrarnos un camino, personas que nos pueden marcar una tendencia. Para muchos de nosotros algunas personas pueden ser una inspiración, pero hay algunas personas que se inspiran en el sentido equivocado, ¿no? Y nosotros muchas veces queremos irnos por esos caminos. Pero recuerde usted que nosotros tenemos el máximo de los ejemplos, que es en Jesucristo, nuestro Señor, y hacer las cosas como Él no es una tarea fácil, no es una tarea que sea tan deleitosa para la carne nuestra y para nuestras pretensiones. Pero en lo profundo, que después se manifiesta en forma visible,
en lo espiritual, en lo esencial de nosotros, si hay algo que nos conviene, es imitar a nuestro Señor antes que cualquier otra persona. Y si hay personas que le imitaron a Él, también es bueno imitarlo, ¿no? Como el apóstol Pablo en alguna oportunidad dijo: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, personas a las cuales tú puedes imitar, que imitaron al Señor, ¿las puedes imitar? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque anduvieron en los caminos del Señor. Entonces, la semana pasada vimos cuán tremendo estratega fue Joab. Un hombre que sentía carga por Israel, peleaba sus guerras, se esforzaba, celaba las ciudades de su Dios. ¿Se acuerdan cuando él conquistó Rabá y le mandó a decir al rey: ven rápido para que la ciudad no sea puesta de mi nombre, sino que lleve el tuyo? Entonces, en todo eso se veía como que él estaba haciendo las guerras del rey David y las guerras de Dios. Pero el día de hoy vamos a ver que Joab andaba un poco lejos de todo eso. Entonces, vamos a conocer hoy día y vamos a hablar de Abisai rápidamente para poder entrar en el tema final de por qué no debemos andar en los caminos de los hijos de Sarve. ¿Por qué tenemos que tener el comportamiento de David? ¿Por qué David para nosotros es un ejemplo? ¿Por qué David para nosotros es un paradigma exacto? ¿Por qué Dios dijo acerca de David: David es un hombre conforme a mi corazón? David es el modelo, David es el ejemplo. Porque Él lo dijo. Entonces, conozcamos ahora quién era el otro hijo de Joab, el otro hijo de Sarvia, hermano de Joab, que es Abisai, ¿no? Y Abisai significa, su nombre significa padre de un don, o el Padre de Dios existe. Ese es el significado de Abisai, ¿no? Padre de un don, o el Padre existe. Entre comillas, el Padre de Dios. A eso está. ¿Quién era entonces Abisai? Abisai era uno de los hermanos, y pareciera ser que Joab, Abisai y Asael, según algunos dicen que podrían haber sido trillizos. Se podría decir que pueden haber sido trillizos, aunque Asael era el menor, ¿no? Entonces, al menor siempre en la Biblia también se le toma el menor al que nace de último, ¿no? Como cuando nació Jacob y Esaú, ¿cierto? El que era mayor era Esaú y el menor era Jacob, aunque los dos nacieron el mismo día, solo que uno salió antes y el otro salió después. Entonces, en ese contexto siempre se le daba el nombre mayor al que salía primero, cuando eran dos o tres. Entonces, Abisai, ¿quién era Abisai? ¿Qué es lo que hacía Abisai? ¿Quién era Abisai? Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 18, verso 13 al 15. Vamos a leer algunas palabras ahí. Les voy a pedir que seamos rápidos el día de hoy, porque tenemos mucha lectura hoy día, vamos a leer mucho hoy. Así que necesitamos leer harto para poder poner una buena plataforma, ¿no? Dice: además de esto, Abisai, hijo de Sarvia, Primera de Crónicas, capítulo 18, verso 13 al 15, destrozó en el valle de la Sal a 18.000 edomitas y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Pero ¿quién era el que hacía, quién hacía las guerras por David? Abisai, Joab y Asael. Miren, era tan potente esto que el ejército de David se dividía en tres, ¿no? Se dividía en tres. Una parte la tenía Joab, la otra la tenía Asael y la otra la tenía Abisai. Entonces David, si bien es cierto, sabía que sus sobrinos eran muy valerosos, pero él tenía dudas muy grandes acerca de ellos. Pero no por eso los sacó de sus funciones, ¿no? No por eso los sacó de funciones, y ahí ya nosotros aprendemos algo, ¿no? David escribe un salmo donde él dice, si no me equivoco, el Salmo 34, en uno de sus textos, él dice, pareciera ser que por ahí está, él dice que al malo lo mata la maldad. Entonces, uno nunca tiene que luchar contra un malo. Deje que la maldad lo mate, porque la maldad lo mata a aquel que es malo, tarde o temprano, ¿no? Y ahí se cumple lo que Jesucristo le dijo a Pedro, ¿no?
Cuando Pedro saca su espada y le dice, guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada muere. O sea, si tú eres malo, tu maldad te va a matar. Eso es lo que dijo David. Por eso hay que tener mucho cuidado, con la maldad. Porque la maldad tarde o temprano nos mata. O sea, el que se arrepiente, gloria a Dios por ello. Dios remite sus pecados, pero no exime las consecuencias. Las consecuencias las tiene que enfrentar igual, tarde o temprano. Amén. Entonces, Abisai puso guarnición, ¿cierto? Porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarvia, era general del ejército. Y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Esto nos habla acerca de las posiciones que ellos usaban, ¿no? Es decir, Abisai era un hombre valiente, de logro militar, esforzado como sus hermanos. Él, junto con ellos, contribuía grandemente al reino de David para que Dios pudiera hacer lo que quiso hacer con el hijo de Isaí, con David, ¿no? Y ellos eran un gran aporte, pero no basta ser un aporte. Y esta mañana yo espero que usted me escuche muy bien lo que voy a enseñarle, porque es determinante para que usted sepa hacer las cosas y las haga bien. Y usted pueda luchar contra aquellas cosas que pueden transformarse en un protagonismo en usted y lo saquen del centro del corazón de lo que es servir de acuerdo a lo que se le demanda y no de acuerdo a su demanda. Amén. Por eso escúcheme bien las palabras en esta mañana, ponga mucha atención. Porque es importante esto, ¿no? En 1 Samuel capítulo 26, versos 5 y 6, vamos a leer dos textos y vamos a ir poniendo los ejemplos rápidamente. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner. Saúl, recuerde usted que era el rey, Saúl era el rey de Israel, y David ya era el que estaba proclamado por Dios, solamente que estaba esperando que Saúl terminara como terminó. Porque recuerde usted que a Saúl lo mató su maldad, ¿no? Su desobediencia lo mató. ¿Y por qué lo mató su desobediencia? Porque Dios le dio una orden a él. Dios le dijo, elimina a todos los amalecitas. ¿Y qué fue lo que él hizo? Parcialmente obedeció. Y como él no obedeció de acuerdo a la orden de Dios, aquello que él no mató, lo terminó matando a él. Amén. Entonces, estas cosas nosotros debemos poner mucho cuidado. Porque aquí, amados, y vamos a ser muy insistentes en esto, porque para nosotros ser una iglesia fructífera, una iglesia que permanezca en el tiempo, sin rebeliones, una iglesia, si queremos ser una iglesia sin disensiones, sin alzamientos, sin protestas, usted debe hacer su tarea de acuerdo al corazón y a la naturaleza de Dios. Si usted se centra en eso, usted siempre va a estar protegido por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta para usted. De es importante que usted entienda esto, porque David, ¿cierto? David siendo el hijo de un hombre hacendado, aparentemente pudiente, con muchos hijos, ¿cierto? Era el menor y él estaba a cargo de los graneros, de las ovejas. Pero ni aún así para Dios pasó por alto ni desapercibido toda su valentía, toda su fidelidad y toda su lealtad. Aunque Isaí tenía otros 7 hermanos valerosos, valientes, esforzados, soldados de Saúl, Dios escogió al menor, a David. Entonces, ¿por qué yo le digo esto? Porque para con Dios usted no necesita calificar de acuerdo a lo que usted haga, sino que de acuerdo al corazón que usted tiene. Y eso es importante. Por eso el corazón es importante en esto. No importa cuán bien usted pueda hacer algo, si su corazón no está alineado, ese corazón tarde o temprano le puede pasar la cuenta. Entonces David, ¿cierto? David tenía este hombre, Abisai,
un hombre valiente, su sobrino, hijo de su hermana. Y dice, esta historia habla acerca del lugar de cuando el corazón de Abisai manifiesta una tendencia que parece legítima y que parece honrosa, pero que tiene un sesgo, un sesgo de maldad, de malicia, ¿no? Y la historia dice que estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando en derredor de él, y Saúl dormía, y Abner, hijo de Ner, Abner era el general del ejército de Saúl, un hombre muy valeroso, valiente, leal, porque era leal a su rey, y el rey en ese momento era Saúl, no era David. Por lo tanto, Abner no era un mal hombre, era un buen hombre porque estaba siendo fiel al rey que estaba establecido. No podía ser fiel a David porque David todavía no estaba empoderado. O sea, Abner era un buen hombre, hijo de Ner. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Porque él estaba en el campamento y ellos estaban escondidos. Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. Esta frase es igual que cuando David dijo, ¿quién el que suba y capture a Rabá será hecho capitán y jefe? ¿Se acuerdan que la semana pasada leímos esa historia? ¿Y qué fue lo que dijo Joab? Yo subiré. Entonces, Abisai y Joab tenían el mismo espíritu. O sea, además de que eran hermanos, tenían como una misma personalidad, como una misma motivación. Yo subiré, yo descenderé contigo, le dijo aquí. Entonces, aquí nosotros vemos valiente Abisai, ¿no? Él sabía, porque con esta decisión, Abisai sabía que arriesgaba su vida, pero con valentía se ofreció voluntariamente para acompañar al rey. Entonces, delineemos su carácter con este otro retrato, ¿no? Porque hay otra historia después de esto, ¿no? Continúa la historia. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. La historia continúa. Y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Imagínese usted, mire cómo Dios probó la fidelidad de David, ¿no? Y lea el texto, dice que Saúl dormía en un lugar y él estaba rodeado de sus soldados, o sea, no había por dónde pasar. ¿Cómo pasó David toda esa guardia? Eso fue divino. Porque toda la gente dormía tendida alrededor del rey. Por lo tanto, era imposible pasar. Pero David pasó. Pasó David y Abisai. Y dice, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Imagínense la imagen, ¿no? El cuadro. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Nota la actitud de Joab. Dígame usted, alguien que quiere pelear así por usted y le defienda de esa manera, ¿qué le diría a usted? Córtalo en pedacitos, hazlo pedazos. Que no quede ni un centímetro cuadrado de lo que viste. ¿No? Destrózalo todo. Entonces, la actitud de Abisai, él pensaba que había llegado el momento de que su rey, el ungido de Jehová, reinara. Por eso no dudó en acompañarlo. No dudó en acompañarlo. De hecho, este incidente no fue algo simple, como decir que David, junto con uno de su ejército, hizo un sencillo reconocimiento al lugar donde acampaban sus seguidores. No, eso no fue fácil. Mirar ahí y decir, esto es pan comido. Eso no era así, no era pan comido. Llegar a Saúl era una tremenda tarea. Entrar al campamento enemigo mientras estos dormían era como meterse en la boca del lobo, ¿no? Era como entrar, ¿cierto?,
en una carnicería y dejar cuidando al gato todos los bistecs, ¿no? Usted sabe que va a llegar el momento en que usted no va a encontrar nada, así es esto, ¿no? Abisai estaba consciente de los riesgos, pero él por su rey lo hizo todo, él enfrentó todo. Entonces Abisai era un hombre aguerrido, Abisai era un hombre que enfrentaba situaciones, no era un hombre que la pensaba dos veces. Y ese es el gran problema de las personas que no piensan dos veces las cosas. Por eso usted cuando vaya a tomar una decisión, no sea como Abisai, no llegue y piense y le corte la cabeza a la gente. Porque usted tiene que mostrar el carácter de Cristo, ¿no? ¿Se imagina que Cristo le hubiera andado cortando la cabeza a todos los que le aborrecían y no le recibían? A ciudades que no querían cuando él quería ir a una ciudad y nadie se preparaba y nadie le preparaba nada. Jesucristo era inofendible en ese aspecto, ¿no? Como cuando Juan, ¿cierto?, y Santiago dijeron: Señor, no nos dejaron de entrar, ¿por qué no mandas que descienda fuego a este lugar? Da la orden y nosotros lo hacemos. El espíritu de salvia ahí. Señor, te ofendieron. ¿Quiénes son estos? Que descienda fuego como lo hizo Elías. ¿Se imagina la hora que Cristo le diga: ya hágalo? El fuego desciende, sin lugar a duda que así. Por eso Jesucristo le dice: vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Porque hay cosas que nosotros a veces demandamos que están lejos de poder administrarlas. Por eso a veces nosotros a veces los seres humanos quieren posiciones para las cuales no están capacitados para administrar. Y los hijos de Salvia eran eso. Estaban en un lugar donde tomaban decisiones muy apresuradas. Entonces, vamos a 2 de Samuel para que conozcamos algo más. 2 de Samuel capítulo 21, versos 15 y 16. Miremos la actuación de este valeroso hombre de guerra en otro incidente, ¿no? 2 de Samuel capítulo 21, versos 15 al 17. Enfrentaron una guerra, tenían que enfrentar una guerra ellos. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó, ¿no? Porque David era un buen guerrero, pero también se cansaba, ¿no? Y se cansó David. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, que se dice que este era hermano de Goliat, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Salvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Esta gente, hermano, Abisai y todos los que con él estaban, sabían lo que era cuidar la cabeza y defender el reino. Ellos sabían lo que era defender a su reino. Por eso cuando Abisai seguramente estaba peleando, no sé, con 2, 3 o 4, ¿cierto?, y vio que iban a matar a su rey, él dejó el lugar y fue a defender a su rey. Legítimamente. Como todo hombre, como toda mujer defendería lo que es suyo. Él fue. Ahora, Abisai tenía un ingrediente extraño, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que cuando comenzamos el estudio, comenzamos con una historia de David saliendo de Israel cuando Absalón le usurpa el trono? Y Simeí, ¿cierto?, le da palabras ofensivas a David. Así comenzamos este estudio. Entonces, eran 3 hermanos, Joab, Abisai, entonces ahora viene Asael. ¿Quién era Asael? Vamos a 1 de Crónicas capítulo 11, verso 26. Dice: conozcamos ahora quién era este hombre. Él era uno de los 30 valientes del ejército de Israel, bajo cuyo mando había 24.000 hombres. Asael era el más joven, y aún así cargaba una tremenda responsabilidad, ¿no? La escritura describe a Asael como un hombre sumamente veloz, aguerrido en la batalla de Dios, muy similar a sus hermanos, ¿no? Miremosle en una de las últimas intervenciones, en la cual no tuvo un buen desenlace Asael.
Y aquí vienen las problemáticas y aquí vienen las manifestaciones de Joab, Abisai y, bueno, Asael casi no pudo manifestar el espíritu que tenía Sarvia, pero también tenía la misma influencia. Vamos a 2 de Samuel capítulo 2, verso 17-23, por favor. Solamente quería destacar dónde estaba Asael, que era hermano de Joab. 2 de Samuel capítulo 2, verso 17 al 23. Vamos allá. A mí me interesa, hermano, que usted tenga su Biblia y lea, por favor, porque es la única manera en la cual usted coteje lo que yo le estoy enseñando. Es la única manera que usted después no diga que el pastor le enseñó algo que no correspondió. Usted necesita tener su Biblia. 2 de Samuel capítulo 2, verso 17 dice: la batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estamos hablando del general Abner, general del ejército de Saúl. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Aquí aparece uno de los pocos relatos donde aparecen los 3 juntos. Este Asael era ligero de pie como una gacela de campo. Imagínense usted, tiene que haber sido muy estiloso, ¿no? Dijéramos por ahí, ¿no? Tiene que haber sido delgado, alto, y se dice que era como una gacela, rapidísimo de haber sido. Y recuerde usted que las luchas y las batallas en aquel tiempo se hacían en lugares rocosos, en alturas, en llanuras. Por lo tanto, este tipo de hombres eran muy especiales. ¿Por qué? Porque normalmente cuando los ejércitos querían refugiarse y querían replegarse, y querían recobrar fuerza, se iban a las partes rocosas. Entonces, Asael era uno de ellos. Y dice la palabra del Señor que este era ligero de pies como una gacela de campo y siguió. Entonces, como el ejército de Saúl estaban perdiendo y ya Abisai, Joab y Asael ya los tenían acorralados, el ejército de Saúl sale huyendo. Y siguió Asael a Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, dice la palabra. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, echa mano de algún otro hombre. Lo que le está diciendo aquí Abner, escuche bien el lenguaje. Abner le está diciendo: busca otro despojo. No me sigas a mí porque te voy a matar. Y Asael, como era joven y quería llegar con una buena cabeza, y la cabeza de Abner valía, entonces él no tomó en cuenta esto. Él no tomó en cuenta la gallardía, la valentía, la fuerza de Abner, que era el general del ejército de Saúl. Entonces Abner miró atrás y le dijo: ¿no eres tú? Sí, le dijo. Sí, entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, echa mano de algún otro hombre y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decirle: apártate de en pos de mí. ¿Por qué de herirte hasta derribarte? Mira, hasta aquí, le decía: te voy a matar. Tú no puedes conmigo. ¿Cómo? Entonces Abner sabiendo que Asael tenía un hermano llamado Joab, que era peligroso y que era de armas tomar, le dice: ¿cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Queriendo decir: si te mato. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda. Imagínense cómo lo dejó, ¿no? Más clavado que un anticucho lo dejó. Claro, lo atravesó, ¿no? Y yo estaba tratando de ver qué es lo que era un regatón. Resulta que el regatón son ese tipo de punta que tienen las astas donde van las banderas. Una punta que es muy larga. Con esa lo atravesó, por eso le atravesó de lado a lado, ¿no? Y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Asael, entonces, era un soldado valioso para el ejército, pero no fue prudente. No fue prudente. Y aquí nosotros aprendemos cosas que son muy vitales, ¿no? Tú nunca puedes ir a la guerra con un hombre que es más diestro que tú. O sea, tú no puedes competir con alguien que tiene más, que visiblemente tú ves que es un hombre que tiene mucho más guerras en su cuerpo,
experiencias. Tú no puedes, sobre todo nosotros los jóvenes. Recuerden, nosotros estamos en los matrimonios, estamos hablando acerca de los bueyes, ¿no? Del yugo desigual, ¿no? Hay bueyes que tiran bien y hay otros que pueden ser muy jóvenes, pero siempre se necesita la gallardía, la fuerza, la experiencia, la experticia y todo de los que son más viejos. Asael era un soldado valioso para la armada de lo que era Saúl, pero él no supo. Muchas victorias le dio a David, a Asael, que era el sobrino, versus el ejército de Saúl. Abner era un hombre guerrero, valiente, pero fiel, ¿no? Y por sobre todas las cosas él iba a defender a su rey, que era Saúl. Entonces, en síntesis, muchas fueron las contribuciones de estos tres hombres, valientes, meritorias, las cuales le llevaron merecidos lugares de honor en la guardia del rey. No obstante, insistimos en esto y tenemos que observar esto. ¿Por qué David dice de ellos, cierto, en 2 de Samuel capítulo 16, 10, vamos ahí? ¿Por qué David dice de estos tres varones, dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Esa frase es muy característica. Entonces, recuerde usted que la Biblia está traducida en un lenguaje muy poético, por lo tanto hay que inquirir y descifrar qué implica esto. ¿Qué tengo yo con vosotros? ¿No? Luego de haber visto tantas acciones valerosas de los hijos de Sarvia, ¿cierto? Estamos listos para dar respuesta. ¿Qué significa la famosa frase y esa pregunta que David hace acerca de sus sobrinos? Se supone que si uno tiene sobrinos, uno los conoce, son de su linaje, tienen sus genes, pero ¿por qué ellos cargaban algo diferente a David? Y eso es lo que hay que observar. Por eso, hermanos, a veces, y esto va a ser fuerte lo que voy a decir, uno en el llamado de Dios no puede trabajar, uno no puede promover los linajes si Dios no los promueve. ¿No? Uno puede tener familia, uno puede tener hermanos, sobrinos, primos, pero uno no puede llenar el derredor de su ministerio de gente que Dios no haya levantado. Por eso el nepotismo espiritual tiene que ver con levantar personas que son de su linaje a las cuales Dios no ha llamado. Y eso ha dado a algunas personas tremendos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque ahí usted tiene en lo natural. Veamos nomás todo lo que está cuestionado en nuestro país, y voy a hacer un paréntesis, y espero que usted no me entienda mal. Usted ve en la política hoy todos los cuestionamientos que hay de personas que están en lugares de privilegio y han puesto a familiares que han dejado tremendos desastres. ¿Por qué? Porque al poner gente cercana, familiar y todo aquello, sin competencia y sin un llamado para estar ahí, obviamente ahí vemos nosotros una usurpación a lo que es la autoridad de poner gente solamente porque es familiar y no porque tiene competencia, ¿no? Estos 4 años nos han dado una tremenda enseñanza en cuanto a ello. Y con esto no quiero decir que uno no pueda poner a familiares, sobre todo cuando tienen competencia, tienen valor, tienen testimonio y son personas valerosas de acuerdo al llamado de Dios. Pero esto tiene que pasar por el llamado de Dios, por sobre todas las cosas. Y aquí, con los hijos de Sarvia, pareciera ser que ellos, por ser los sobrinos del rey, obtuvieron un muy buen lugar. El tema es que ellos tenían testimonio de valentía. Eso es lo extraño aquí. Por eso yo, antiguamente, cuando yo leía la historia de Joab y Abisai, yo los veía muy valerosos, pero yo nunca había puesto el énfasis en esto, en este detalle tan determinante de David, al decirle a sus sobrinos, ¿qué tengo yo con ustedes? Entonces, ¿qué significa esa frase, ¿qué tengo yo con vosotros? La preposición con, cuando la Biblia habla, ¿qué tengo yo con vosotros?,
esa preposición significa estar al lado de, juntamente con, en unión con o en cooperación con. Por lo que entendemos que David quiso decir esto, David. ¿Qué relación yo tengo con ustedes? ¿Qué armonía hay entre mi corazón y el de ustedes? ¿En qué yo me parezco a ustedes y en qué ustedes se parecen a mí? No en el parentesco, no en el parentesco familiar, sino que en el parentesco del Espíritu. Porque tú, una cosa es que tú digas, tú eres mi padre y haces lo que quieres. Puede ser una cosa que Manuel y Eliseo sean y me digan, tú eres mi padre, él es mi papá. Pero yo en mi interior sé que cuando él está conmigo, hace lo que quiere y toma las decisiones que quiere y va para donde quiere. O sea, claro, él está haciendo usurpaciones, él usa mi nombre, pero hace lo que ellos quieren. Así eran los hijos de Sarvi. Entonces, cuando uno es hijo, en el contexto de hijo, tú eres un hombre que está, como mis hijos, cuando mis hijos salen, ellos siempre me dicen, papi, voy a ir a tal lugar. Ok, deben decirlo, porque están bajo mi casa, bajo mi hogar, bajo mi tutela, bajo mis órdenes, bajo mi paternidad y bajo todo lo que yo represento en el hogar. Claro, porque sería fácil para ellos decir, él es mi papá y hacen lo que quieren. Ese es el espíritu de los hijos de Sarvia. Porque los hijos de Sarvia hacían las guerras del rey, pero ellos hacían lo que querían. Ese es el tema. Ahí está el punto. Entonces, ¿qué significa entonces esa frase? Significa, ¿qué tengo yo con ustedes? ¿En qué me parezco? ¿Dónde está la relación de mi corazón con ustedes? ¿Qué armonía hay entre lo que yo hago y lo que ustedes hacen? ¿En qué yo me parezco a ustedes? Eso significa esa frase, ¿qué tengo yo con vosotros? ¿En qué me parezco o en qué tú te pareces a mí? En eso, esa es la frase. ¿Por qué estoy yo junto a ustedes? ¿Por qué ustedes están junto a mí? Expresión muy parecida a la que Jesús, ¿se acuerdan cuando en las bodas de Caná, cuando Jesús estaba con sus discípulos, con su esposo, con su iglesia, que era su esposa futura, pero estaba con María, y estaban en una boda y se acabó el vino, y María, ¿qué es lo que le dice? Se acabó el vino. O sea, como queriendo decir, ya, pues, hazte un milagrito. ¿Y qué le dice el Señor a su madre? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Esa frase, ¿qué tienes conmigo, mujer? Esa es la misma frase que tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia. Hermanos, mire, esta frase es tan delicada, porque esta frase, la misma frase que le dijo David a los hijos de Sarvia, el Señor se la dijo a su madre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Usted y yo, hermanos, podemos desalinearnos en cualquier momento. Usted puede hacer todo bien, pero de pronto su opinión pasó por sobre el corazón de Dios y usted ya está cayendo en la misma conducta que cayó María, que cayó los hijos de Sarvia, y aún en la conducta que cayó Pedro. Porque de pronto, al igual como hemos dicho y como hemos enseñado en otro tiempo, así como usted puede tener una revelación, como Pedro la tuvo, cuando Jesucristo le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Cuando él dice eso, usted ya sabe, eso es algo que solamente se lo pudo haber revelado Dios. No vamos a entrar en el detalle de eso, ¿no? Porque eso es muy profundo. Pero cuando Pedro dice eso, Pedro, con todo lo limitado, hace una declaración imposible para una mente humana poder imaginar. Por eso Cristo le dice, eso tú lo dijiste y solamente te lo pudo haber revelado Dios. Pero un poquitito más abajo, cuando ya Cristo tiene que ir a Jerusalén, y él va y él sabe que va a morir, el mismo que le dijo, tú eres el Cristo, después le dice, Señor, no vayas, porque te van a matar. ¿Y qué fue lo que le dice el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. O sea, pasó de la gloria al infierno en 3 segundos. Entonces, usted necesita estar alineado. ¿Por qué? Porque usted puede decir palabras muy buenas y de muy buena crianza.
Pero por favor, nunca mezcle la voluntad de Dios con sus opiniones. Por eso yo no me voy a cansar de insistir. La palabra de Dios no admite sus opiniones. Lo único que puede admitir es que usted la interprete en forma correcta. No la opine, porque la palabra de Dios no es para opinarla, es para obedecerla. Y ahí es donde muchos han tropezado, queriendo hacer cosas que no les viene. Ni aún ni a mí como ministro me viene opinar, sino que interpretar en forma correcta para que el pueblo pueda caminar en ese sentir y en ese espíritu. El mismo apóstol en 2 de Corintios, capítulo 6, versos 14 y 15, el mismo apóstol hace esta misma declaración de una forma diferente, ¿no? Y el apóstol Pablo dice algo semejante. Él dice, ¿se acuerda que dijimos que ¿qué tengo yo con vosotros? ¿Qué significaba? ¿En qué me parezco? ¿Qué compañerismo yo tengo con ustedes? ¿En qué yo me parezco en vuestro corazón? ¿En qué se parece tu corazón a mí? El mismo apóstol dice aquí, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Beliar? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esto es lo mismo que David le está diciendo a los hijos de Sarvia. ¿En qué yo me parezco a ustedes? ¿En qué se parece mi luz a las tinieblas de ustedes? ¿En qué se parecen sus caminos a mis caminos? Eso es lo que le está diciendo David a los hijos de Sarvia. Entonces, la vida de los hijos de Sarvia tiene que ser muy examinada. ¿Por qué? Porque eran hombres muy valerosos, por lo tanto, cuestionarlos era muy difícil. Había que inquirir muy profundamente en sus corazones. ¿Para qué? Para evidenciar la naturaleza de estos. Y usted sabe que el único que puede pesar los corazones, ¿quién es? Dios. El Espíritu Santo es el único. Ni aún nosotros los hombres, con todos los dones que podamos tener, el único que puede pesar los corazones es Dios. Y nadie más. Entonces, de acuerdo a esto, la gran enseñanza es que Joab, Abisai y Asael eran parientes del rey, le servían al rey, conquistaron reinos para el rey, eran leales al rey, celaban al rey, y todos aquellos que querían dañar al rey, ellos se oponían y se levantaban y podían cortar cabezas si querían. ¿No? Protegían las cosas del rey, pero no tenían el corazón del rey. Ese es el tema. ¿Se acuerdan que dijimos que para poder servir usted tiene que tener dos ingredientes? El corazón del rey y la naturaleza del rey. Por eso esto es tan determinante. Esto no tiene que ver con cuánto usted sabe, esto no tiene que ver con cuánto usted posee o con qué lugar usted ocupa, sino qué corazón usted posee, qué espíritu usted posee. De eso depende esto. Ellos tenían sus propias agendas, estos varones, ¿no? Tenían sus propias aspiraciones en el reino y actuaban en consecuencia a estas aspiraciones. Entonces, ¿cómo llegamos a este tipo de conclusiones? De la misma manera, nosotros podemos estar peleando las guerras de Dios, hacer muchos aportes a su reino y no tener el corazón del reino. Y eso es importante. Usted no solamente tiene que hablar usted tiene de los poros de su vida tiene que desprenderse aquello. Porque hay personas en la vida que esperan hacia ellos todo tipo de comprensiones, pero ellos no hacen nada por nadie. Entonces esto no es así. Porque hay gente que demanda. Es que nadie me entiende, es que nadie me ama, es que nadie me saluda, es que siempre es así. El egoísmo es el centro de su servicio. Es que nadie me reconoce, es que esto lo hice yo, ¿y por qué dijeron que lo hizo el otro? ¿Se dan cuenta de ese tipo de situaciones que han pasado en más de alguna oportunidad en nuestra vida? Por eso cuando usted y yo hacemos algo, usted no necesita ni la promoción ni la celebración, porque usted lo que debió haber hecho, eso hizo nomás. No sé, pues si de pronto los ministros cantaron excelente y bajaron el cielo a la tierra, y César me dijera, pastor, y eso que ni ensayamos. No, imagínense, ensayamos. Entonces, de pronto cuando tú necesitas ser celebrado,
Entonces, eso es lo que tú buscas, celebración o admiración. Pero cuando tú buscas la admiración, la celebración de Dios, tú esperas siempre que la respuesta divina se desprenda desde allá hacia ti. Y Dios eso, cuando tú eso lo anhelas, que en el secreto de Dios tú lo haces sin que nadie sea testigo de aquello, entonces Dios se encargará de honrarte en público. A costa y en contra de quien se oponga, Dios te honrará igual. Eso es lo glorioso de esto. Entonces, la honra del llamamiento tiene este ingrediente, el ingrediente glorioso, de que no depende hasta dónde Dios pueda manifestar aquello que anhela, desea y espera de ti, sino que solamente que tú tengas el corazón de Él en hacer lo que tiene armonía con Él, lo que tiene armonía con su naturaleza. Todo lo que tiene armonía con su corazón y su naturaleza, hazlo. Eso hazlo sin mediar consejo alguno. Todo lo que se parezca a Dios, hazlo, porque Dios lo va a honrar. Entonces, vamos a ver entonces ahora, a Joab, a Abisai, y bueno, Hazael ya murió. Al morir él, quedaron los dos más importantes, porque recuerde usted que al parecer Hazael era el menor. Entonces, la gran enseñanza aquí, y lo que tenemos que ver aquí es ahora, ¿cuál es el corazón con el cual nosotros estamos haciendo las cosas? Ojalá Dios nos haga entender lo que estamos diciendo. Porque en verdad, si usted, la gran cantidad de gente que usted ha conocido en el mundo cristiano, a eso me refiero, la gran cantidad de gente que usted ha conocido, lo más probable es que usted haya conocido hombres que hicieron muchos esfuerzos, aportes, se esforzaron con mucho celo, hicieron aportes de toda naturaleza, pero si no está el corazón de Dios en todo eso que hacen, es infructuoso. ¿Se acuerdan que el mismo apóstol Pablo, cuando él habla acerca del amor, él dice, tú no sacas nada con darlo todo, dar hasta tu cuerpo para ser quemado. Si tú no lo haces por amor a aquel que te rescató, de nada sirve. O sea, el ingrediente es que tú lo hagas por amor a aquel que te amó, aquel que te rescató, que te escogió, que te eligió, porque siempre hay alguien que te elige, que te escoge para que tú trabajes con él y para él. Y cuando David escogió a los suyos, obviamente que hubo gente que se opuso a esa elección. David escogió personas después, y ahora lo vamos a ver, aquí vamos a ver algunos textos que van a ser determinantes de cómo la conducta de Joab, Abisai, se manifestó tan solamente porque David tuvo una elección con respecto a algunas personas. Mire, ¿cómo llegamos a estas conclusiones de lo que decimos de Joab? Vamos rápidamente a 2 Samuel capítulo 18, versos 5 al 15. Vamos a leer una lectura ahí, unos 10 versos. Y aquí esto nos va a dejar retratado la conducta de Joab. Mire, el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itaí diciendo, esto ya lo hemos hablado antes, pero hoy día vamos a ponerle un ingrediente adicional. Absalón le había usurpado el trono a su padre. Absalón ya estaba destruido, solamente que tenían que ir a buscarlo y hacerlo volver a casa. Mire, la orden del rey era, vayan, peleen con Absalón, pero no le hagan daño. Esa era la orden. El rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Se supone que Abisai, Joab y Asael hacían las guerras ¿de quién? De David, su rey. Por lo tanto, todas las cosas que tenían que hacer, las tenían que hacer por amor ¿a quién? A su rey. O sea, tenían que hacer lo que él les pidió sin poner carga, sin poner desazón, sin hacer las cosas para complicarle la vida al rey. Y mire,
David le da esta orden porque él conocía a sus sobrinos. Él los conocía. Pero igual les da la orden. Mire, porque lo que yo veo aquí es esto. David, sabiendo cómo eran sus sobrinos, le dice, por favor, traten benignamente a mi hijo, Absalón. Él sabía los dramas que había tenido Absalón con Joab. Él lo sabía. Y aún así puso en manos de Joab esta misión. En manos de Joab, Abisai y a Itaí, parece que era el otro. Sí, Itaí. Porque ya Asael había muerto. Asael ya no era parte. Itaí había ocupado su lugar. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Porque estaba el generalísimo, acuérdate que el general era Absalón. Y todos los demás capitanes escucharon lo que David dijo acerca de Absalón. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre el mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo, he aquí he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego allí, echando la tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. O sea, Joab escuchó, pero las intenciones con Absalón ya estaban determinadas. Mire, hermano, cuando una persona está trabajando para alguien, pero tiene sus pretensiones en la vida, y esto lo hablo aquí como iglesia, cuando usted esté en un lugar, cuando usted llega a un lugar, cuando usted llega a un trabajo, en este caso la iglesia también, cualquier lugar, pero usted tiene sus pretensiones, a usted le van a enseñar miles de cosas, pero como usted tiene sus pretensiones, todo lo que le enseñen va a ser infructífero. Porque usted quiere llegar a un lugar y todo lo que le enseñan, y toda la gente ve que usted está sentado aprendiendo, pero usted está aprendiendo. Usted está esperando llegar y tener aquello por lo cual llegó y está en ese lugar. Porque la Biblia dice que Joab escuchó la instrucción del rey, pero Joab ya tenía determinado lo que iba a suceder. ¿Usted cree que David, con todo lo sabio que él era, él no sabía lo que podía pasar? Él sabía. Él lo sabía. Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesares 1000 siclos de plata. Mira, ahí tú ves fidelidad. Ahí tú ves un hombre fiel. Ahí tú ves un hombre que estaba escuchando la arenga del rey, cómo le hablaba a los capitanes y al general, y este hombre estaba escuchando ahí, con los ojos bien abiertos, porque a veces tú tienes gente más fiel en medio de las filas de las ovejas que aquellos que guían las ovejas. En este caso, Joab, Abisai e Itaí. Aunque me pesares 1000 siclos de plata, yo no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, Abisai y a Itaí, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Mira, aquí él pone otra palabra, ni siquiera lo toquen. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde. Y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Pero a más de esto, viene lo siguiente. 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarlo. Hermano, a Absalón lo masacraron, hermano. Lo mataron con saña. O sea, fue una tortura. O sea, no le bastaron los 3 dardos de Joab, sino que Joab le dijo a sus 10 jóvenes, que estaban ahí, usted aprende algo de esto aquí. Habían esos 10 jóvenes que estaban ahí, ellos estaban siendo adiestrados con la mentalidad de Joab.
Por eso es tan peligroso tener este tipo de gente en medio de los liderazgos. Y esto lo digo con mucha libertad, hermano. ¿Y sabe por qué lo digo con libertad? Porque haciendo estas enseñanzas tú evitas las rebeliones. Manifiestas los corazones de las personas con todo lo que esto pueda traer. Porque esta palabra tiene que manifestar tu corazón, tu conducta, como la mía. Porque aquí no solamente se habla con respecto a los líderes, sino que con respecto al corazón que David tenía contra sus enemigos. O sea, perdón, el corazón que él tenía para con sus enemigos, no contra, porque él tenía un corazón para con los enemigos. Porque Absalón, siendo su hijo, era un enemigo, pero aún así lo perdonó. Este evento de 2 de Samuel nos muestra dónde estaba el corazón de Joab y a quién obedecía. Este hombre hacía las guerras del rey, pero no tenía el corazón del rey, obedecía a su propio corazón. ¿Y por qué obedecía a su propio corazón? ¿Por qué mató a Absalón? ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada hablamos del evento del campo de Absalón? Del campo de Joab, que tenía el trigo para cosecharlo. Y como Absalón lo había mandado a buscar, Joab no quiso ir. Y Absalón, sabio el hombre, este va a venir a la buena o a la mala. Entonces tomó una zorra, les prendió la cola y metió a la zorra en el maizal y se le quemó toda la cosecha. O sea, el hombre lo mató porque se le fue la cosecha a tierra. Perdió toda su cosecha. Y de ahí Joab quedó con sangre en el ojo. Entonces, amado, esto a nosotros nos demuestra que hay situaciones que tú puedes pasar por ser Joab. Joab nunca aprendió a perdonar, pero David sí. Por eso, amado, cuando tú estás en medio de un hombre, tú puedes tener las asignaciones de ese hombre, las preferencias de ese hombre, los privilegios de ese hombre. Pero hay gente que tiene todo esto, pero nunca tiene el corazón de ese hombre. Ese es el gran problema de esto. Porque David, con todo lo que él era como hombre de Dios, nunca logró influenciar su corazón. El corazón de Joab. Porque el corazón de Joab era malo, era perverso. Porque él estaba más preocupado de sus intereses que de aprender del corazón del rey. Después de esto viene el siguiente ejemplo. Samuel capítulo 19. Vamos ahí, por favor. El siguiente capítulo. Vamos a leer 7 versos de los primeros. Dieron aviso a Joab, 2 de Samuel capítulo 19, verso 1. Mire aquí usted cómo actúa Joab contra el rey. Desde aquí estamos hablándole contra el rey. Mire, ¿cuántos hombres yo he visto hombres que han barrido con algunos pastores? Le hablan y los tratan, pero como la miseria más grande. Ese es el espíritu de Joab. Y el espíritu de Joab, mire, cuando el espíritu de Joab está posicionado en un hombre, ese hombre no respeta autoridad y no respeta nada. Ese es el espíritu de Joab, de los hijos de Sarvia. Dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo, por su enemigo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondida el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. Entonces Joab vino al rey. Miren, aquí a Joab, el que peleaba las batallas de su rey, el que celaba al rey, el que vivía por su rey. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y la de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Él aborreciendo a los que te aman, porque él se puso ahí. Él se puso ahí. Yo te amé y maté a tu enemigo. Pero ¿cuál era la orden del rey? No pongas tu mano sobre mi hijo.
Porque aquí le dice, yo maté a tu enemigo. Eso es lo que él dijo. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tu siervo, porque te juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Pregunto yo, ¿para quién trabajaba Joab? ¿Para quién trabajaba? Para él. Él dijo, yo voy a darle una orden a este ejército y vaya a quedar sin nadie. Entonces, amado, esto es duro. Estas enseñanzas son duras. Son duras porque confrontan nuestro corazón, confrontan nuestras motivaciones, confrontan por qué servimos, para qué servimos, qué es lo que hay detrás de cada acción, qué hay detrás de cada, yo lo hago, yo hago esto otro. ¿Qué motivación hay aquí detrás de eso? Como cuando David dijo, ¿quién sube a conquistar esa ciudad? Y Joab dijo, yo voy. ¿Quién baja conmigo al campamento de Saúl? De Saúl. Yo, dijo Abisai. Entonces, cada vez que tú quieras hacer algo, examina tu corazón. ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Cuánto es el nivel y el grado de honra que hay? Todas estas evaluaciones nosotros las tenemos que hacer. Es necesario hacerlas. ¿Por qué? Porque las semillas de maldad siempre comienzan con pequeñas semillas que después dan a luz un árbol imposible de sacar sus raíces de nuestro corazón. Volvió pues el rey, el corazón de Abisai, ahora el corazón de Abisai, ¿no? Hablamos de Joab, ahora Abisai. El mismo capítulo, un poquito más adelante, por favor. El mismo capítulo, 19. El corazón de Abisai. Vamos a ver el corazón de Abisai. Segunda de Samuel capítulo 19, el mismo capítulo del 15 al 23. Dice, volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacer pasar el Jordán. Ya había muerto Absalón. El rey volvía a la fortaleza. Estaba a punto de pasar el Jordán. Y mire quién lo estaba esperando al otro lado del Jordán. Escucha aquí. Volvió pues el rey y vino hacia el Jordán y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simeí, hijo de Gera, ¿se acuerda? El mismo que le había dicho al otro lado, perverso, esto te pasa por haberle quitado el reino a tu rey y todo eso, esto te pasa, Absalón te ha quitado el reino por esto, y lo acusaba, ¿no? Este es el mismo Simeí que lo basureó, lo avergonzó. Ese mismo Simeí, después cuando él viene a recuperar el reino, Simeí, hijo de Gera, Benjamín, que era de Behurim, se dio a prisa y descendió con los hombres de Judá para recibir al rey. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey y cruzaron el vado para pasar la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo, rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. Yo le pregunto a usted, ¿Simeí sabía lo que hizo? Sabía muy bien lo que había hecho. Por favor, le pidió perdón, ¿no? No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió, mira quién sale aquí, Abisai, hijo de Sarbia, de nuevo aquí, ¿no? En la escena. Y mire lo que dice. Porque aquí nosotros tenemos que analizar esto. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, no ha de morir por esto Simeí, que maldijo al ungido de Jehová. Dios mío, ¿tú qué haces con esta gente? Que de pronto imagínense nosotros aquí, de pronto
Llega alguien acá a la iglesia, le dice, pastor, acuérdese todo lo que le hizo este. No lo deje entrar. Este es un perverso. Porque esto puede pasar, hermano. Esto puede pasar. El corazón de David, ¿cuál era? El corazón de David era el corazón de Cristo. Ese era el corazón. David tenía la capacidad de perdonar, no importa lo que le hicieran. Esto es difícil de examinar, porque nuestra naturaleza no nos permite. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es el ingrediente para que tú tengas la misericordia aún de aquellos que tú has ofendido? ¿Sabe cuál es el ingrediente? Porque aquí hay un ingrediente para el perdón de David. ¿Cuál es el ingrediente? ¿Cuál es el ingrediente que puso Simei para que David le perdonara? Ah, la humillación y la humildad. Pero porque hay personas que quieren que los perdonen, pero bueno, aquí vengo yo, bueno, si me equivoqué, bueno, ¿y quién me puede decir algo? Obviamente que nadie te va a otorgar, ni Dios te va a otorgar el perdón. Porque ¿cuál es la conducta correcta? Que tú llegues humilde. Porque hay personas que te pueden exigir el perdón porque dicen, bueno, eres el pastor, me tiene que perdonar. ¿De qué estamos hablando, hermano? No. El perdón se otorga cuando hay humillación, cuando hay reconocimiento. Cuando tú te diste cuenta que te equivocaste. Y como Simei vienes, vuelves y dices, yo reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de toda la casa, a descender a recibir a mi señor el rey. Y Sarvia, ¿no? Esas personas indeseables que aparecen en tu camino, cuando tú quieres tomar una buena decisión y hay alguien que quiere asusar tu carne y te dice, acuérdate de lo que pasó. Y el rey le dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Aquí está de nuevo esta frase. ¿Qué tengo yo con vosotros? ¿En qué yo me parezco a ti? Yo no tengo tu corazón. Pero aquí le agrega algo más. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, para que me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguien, alguno de Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey de Israel, que estoy siendo nuevamente puesto en el lugar en el cual Dios me puso. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. Amados, estos hijos de Sarvia no perdían el tiempo. O sea, al que primero se oponía a sus intereses le cortaban la cabeza a esto. Menos mal que esos vivieron allá y no vivieron hoy. Si no, tendríamos pura gente descabezada. Porque nosotros nos equivocamos constantemente. Estos no perdían el tiempo. Cuando alguien se cruzaba en su camino, lo primero que querían hacer era eso. Joab mató a Abner. Y mató a Abner porque Abner mató a su hermano Asael. No lo mató en un tema de guerra. Lo mató porque Abner vino a hacer alianzas con David. Y eso aparece, ya no me alcanza el tiempo para leerlo, porque hoy quiero terminar este tema. En 2 Samuel capítulo 3, verso 31 al 37, ahí está la historia. Abner se da cuenta que el rey es David. Y que él no saca nada con seguir sustentando la casa de Saúl, que ya murió. Esa estación ya pasó. Y Abner viene Abner a David y le dice, yo reconozco que tú eres rey. Y David lo perdona. Porque sabía que Abner era un hombre leal, fiel. Y David lo perdona. Pero el que no lo perdonó fue Joab. Y cuando se enteró, en este capítulo usted léalo en casa, y cuando se enteró Joab que Abner había venido a su casa, le dice, ¿por qué permitiste que Abner se fuera? Él es un cobarde. Él vino a ver qué es lo que hay en tu casa porque se va a aprovechar de ti. Y David dijo, no, yo he hecho alianza con él. Dice la Biblia que él se dio la media vuelta y salió persiguiendo a Abner. Y le dijo a Abner, el rey quiere decirte algo, y le mete y lo mata. ¿Y por qué lo mata? ¿Por qué lo mata? Porque David es el prototipo, es el modelo perfecto de la imagen de Cristo, el que perdona, el que restaura. Pero Joab no. Joab, el que no sabe perdonar, ni aún ante la humillación.
Porque hermano, mira, puede que tú no perdones a alguien y puede que el perdón brote cuando alguien se humilla. Ese es el carácter de Dios en ti. Pero cuando alguien se humilla y no brota el perdón de ti, entonces hay algo que no está bien en ti. Amén. Por eso tú puedes mantener un tema con alguien mucho tiempo y tú manténlo ahí. Pero el día que esa persona venga humillada a ti y te diga, mira, perdóname, yo me he equivocado contigo. Tú digas, amén. Borrón y cuenta nueva, comencemos de nuevo. Eso fue lo que hizo David con Abner. De la misma manera que Abner mató a Asael. Y ojo que Abner mató a Asael en batalla. Asael le dijo, oye, apártate de mí, porque si no yo te voy a matar. Apártate. ¿Y qué hizo Asael? No, quería un buen despojo, quería la cabeza de... Y él no sabía con qué se estaba metiendo, ¿no? Un quiltro con perro de raza. Claro, porque Abner era un Doberman al lado de un Fox Terrier, obviamente. Todo lo que hacía Joab estaba de acuerdo con sus agendas personales. Y todo lo solucionaba con la espada, pero no con la espada de la palabra, ¿no? Esto nos debe enseñar en cómo debemos comportarnos ante las órdenes de aquellos a los cuales servimos. Porque servimos y a quien deseamos honrar, debemos servir de acuerdo a este servicio. También tuvo una acción muy vil y vengativa con Amasa. Vamos ahí, 2 Samuel capítulo 19, versos 12-14. Hoy tengo que terminar este tema porque la próxima semana comenzamos otro. Me voy a tomar en los minutos más. Dijimos entonces que estos no perdían el tiempo, no eran personas vengativas. Hermano, mira, Dios siempre a ti te va a poner en situaciones con gente hostil. Y te va a poner con gente difícil. Y es bueno, ¿sabes por qué? Porque así Dios prueba tu carácter, porque cuando esas personas vienen a ti a pedirte clemencia, muestra quién tú eres. Que tú tienes la naturaleza y el corazón de ¿quién? De Dios. Por eso esta impartición se llama con el corazón y con la naturaleza de Dios. Vosotros, mire, 2 Samuel capítulo 19, 12, 14, ya hemos leído todo este texto porque este capítulo tiene mucho ingrediente. Dios le había devuelto el reino a David. David ya estaba posicionado. David ya estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él le manda un mensaje a Amasa y le dice, vosotros sois mis hermanos, mis huesos, mi carne soy. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa. Mire, escuche bien esta frase. 2 Samuel capítulo 19, verso 12. Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Escucha bien, Amasa era el general que Absalón tenía cuando se rebeló Absalón contra su padre. Amasa era su general. Y David perdona aún a aquel rebelde que se rebela contra él, lo perdonó, pero porque se humilló. O sea, amados, mire, es muy difícil que un rebelde se humille, pero el rebelde que se humille, tienes que perdonarlo. Ahora, ¿de qué es difícil que un rebelde se humille? Claro que sí es muy difícil, porque la rebelión en la Biblia es algo muy difícil. Que un rebelde se llegue a humillar, eso es muy difícil. Pero al que lo haga, perdónalo. Porque con eso Dios cultiva nuestros corazones, los purifica. ¿Por qué? Porque uno va evacuando esos sentimientos de venganza, esos sentimientos dolorosos, de amargura y todo eso, ¿no? Entonces, David le manda a decir, asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército de mí para siempre en lugar de Joab. O sea, Joab tenía los días contados. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y tu siervo. Amado, escúchame bien aquí, David no tan solo perdonaba a sus enemigos, sino que también los promovía. ¿Por qué? Porque eran hombres fieles y leales. Lo que pasa es que estaban desenfocados. ¿Por qué? Porque había una casa, la casa de Saúl, que había sido recién removida y eran pocos los que sabían. La lealtad a favor de un rey era incuestionable.
Pero cuando Amasa se da cuenta, obviamente él se adhiere a David. David no tan solo perdonaba a sus enemigos, sino que los promovía, porque sabía que eran leales. En este caso, a la casa de Saúl y también a la casa de Absalón. Cuando Joab se enteró que sus días estaban contados como general del ejército de David, no se demoró en quitar el estorbo de su camino. Miren lo que hace. Esta es la última lectura que tenemos hoy. Segunda de Samuel, capítulo 20, verso 5 en adelante. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá. Segunda de Samuel, capítulo 20, verso 5 al 11. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri. Dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad, le decía David a Abisai. Entonces salieron en pos de los hombres de Joab, y los cereteos y los peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de las piedras grandes que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina. Ese siempre vengativo, ¿no? Ese siempre tenía preparada para quitar los estorbos de su camino. Mire, Joab es de ese tipo de personas que siempre guardan cosas para dañar a la gente. Dice, y tenía la daga, ¿no? La Biblia, hay un salmo que dice que hay palabras que en boca de los impíos son como golpes de espada. Y Joab es ese personaje. Joab andaba aquí con la daga, porque al primero que se lo pusiera lo iba a quitar. Joab era así. Joab no era un hombre que todo lo que lograba, lo lograba a costa de espada. ¿No? Entonces dice la palabra. Entonces Joab dijo a Amasa. Y Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a su lomo el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Es como esa frase, hola hermano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te ha ido? Pero esas frases tienen detrás otras cosas. Y él le dice, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab la diestra, la barba de Amasa para besarlo, porque en aquel tiempo, cuando ellos se saludaban, se tomaban la barba, y la barba era algo muy, en un varón la barba era muy, en una honra muy grande. Entonces alguien que te tomaba la barba era una persona de mucha confianza, porque era para besarte. Por eso le pone aquí, la diestra la barba de Amasa para besarlo, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri, y ahí sucedió todo lo que sucedió. Abisai veía lo que su hermano hacía, y él no lo denunciaba. ¿Se acuerdan que José, cuando él vio el mal comportamiento de sus hermanos, ¿a quién le avisó? A su padre le dijo, papá, mis hermanos no se comportan bien. Abisai no tuvo ese espíritu. Él, en vez de haberse alineado con el rey, se alineó con su hermano. Esto a nosotros nos enseña muchas cosas. Las rebeliones, hermanos, dentro de una casa espiritual comienzan así. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto otro? ¿Te parece esto aquí? ¿Te parece esto allá? ¿Qué te parece allá? Estas rebeliones solamente se arrancan como aquellos hombres, como aquel hombre que vio que Joab le daba una orden a alguien y le dijo, no, el rey dijo esto y esto es lo que se hace. Esa es la forma. No es con la espada, es con el consejo, es recordando el consejo. Siempre recordando el consejo, nunca con la confrontación, nunca con la lucha, nunca con la venganza. Cuando tú hayas recibido una orden de Dios y una impartición de Dios, lo que tú tienes que decir es esto. Dios dijo esto y por aquí nos iremos. No, si tú querés irte por ahí, ándate por ahí, pero yo voy a hacer esto otro por acá. Ese es el pensamiento de los hijos de Sarvia, que están en un lugar,
pero hacen su propia agenda. Tienen un rey, ¿cierto? Tienen una persona que les guía, pero lo escuchan, pero no hacen nada de lo que esa persona instruye. El corazón de los hijos de Sarbia, tarde o temprano, todos estos hombres murieron, y murieron mal. ¿Por qué? Porque tenían un corazón torcido. Trabajaban para el rey correcto, estaban bajo una atmósfera correcta, tenían todo lo que necesitaban, tenían posición, tenían renombre, tenían victoria, tenían batallas a su haber, pero no tenían lo más importante, el corazón del rey. Así que, amado, en esto, cuando tú estés sirviendo al Señor, no importa las luchas y los aportes que tú hagas, preocúpate de tener el corazón de Dios. Porque si tú tienes el corazón de Dios, vas a estar haciendo lo que Dios te imparte a tu vida por medio de su palabra. Por eso el consejo de David era claro: sean misericordiosos con los enemigos. Porque el enemigo de David era su hijo, Absalón. Y él dijo, trátenlo benignamente. ¿Qué es lo que Dios te dice con respecto a tus enemigos? Cuando ellos estén en tu mano, trátalos benignamente. Mire, aún la ley decía, si tú ves al buey de tu enemigo que está postrado a punto de morir, sácalo y llévaselo a su casa. ¿Sabe cuál es el tema nuestro? Que tener el corazón de Dios, tener el corazón de Dios, tener el corazón de Cristo como lo tenía David, implica renunciar a nuestros dolores, renunciar a nuestras ofensas, renunciar a todo aquello que en algún momento nos dañó. Porque tarde o temprano, hermano, si alguien te dañó y se dio cuenta que te dañó, te va a venir a pedir perdón. Y cuando esa persona te pida perdón, perdónalo. Usa la misma palabra de David. Sé benigno con tus enemigos. Si usted me pregunta a mí, esto ha sido un duro trato para mí también como ministro. Pero ¿sabe qué? He encontrado más placer en la benignidad que en la venganza. Porque la venganza, hermano, no es tan solamente matar a una persona. Venganza también es sabiendo que tú puedes hacer algo por esa persona y no lo haces. O de pronto tú puedes tener a tu enemigo delante de ti y lo puedes evitar para no darle el saludo, para no confrontarlo. O decirle, ¿cómo estás? Esa es la única forma de poder desarmar a un enemigo. Porque la palabra de Dios dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Amén. Padre, te damos gracias por la enseñanza de esta mañana.